Medidas de posición: cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Los cuantiles son medidas de posición que dividen un conjunto de datos en n partes mutuamente excluyentes o iguales. Las más empleadas son los cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Vamos a iniciar con los cuartiles. Los cuartiles dividen a los datos en 4 partes, donde cada parte representa el 25% del total. De esta forma, los datos quedan 25, 50 y 75%. La ecuación para obtener los datos, aquí la tenemos. Vamos a ver qué significa cada una de sus literales. Significado de las literales CR. Límite inferior, la primera es LIP, límite inferior verdadero de la clase cuartílica que se va a determinar. M, ubicación de la cuartila M1, M2 o M3. Frecuencia FA, frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase cuartílica que se va a determinar. La siguiente es frecuencia absoluta del cuartil que se va a determinar. La I, intervalo de la clase. La ubicación del cuartil en distribución está dado por ubicación M por sumatoria de frecuencia entre 4. Y vamos a calcular, dice, calcula el primero, segundo y tercer cuartil. Se inicia con esta fórmula. Si es el primer cuartil, vamos a poner aquí el 1. Aquí en total, sumadas estas frecuencias, da 27. Entonces va a ser 1 por 27 entre 4, 6.75. Si da 6.75, se ubica antes de esta frecuencia acumulada. Por tanto, la frecuencia que se va a ocupar es esta, la de 9. Su frecuencia va a ser 9. Aquí lo tenemos. Su frecuencia acumulada anterior, pues no hay nada, entonces va a ser 0. Y la diferencia entre este y este es 100. 100 más 0.5, 100.5. Entonces, límite inferior es 0.5, aquí lo tenemos. Es 6.75 porque es el 9 el más cercano, el anterior. M1 porque estamos haciendo cuartil 1. Frecuencia acumulada anterior no hay. Frecuencia es 9 y la diferencia entre los dos es 100. Y ya haciendo el cálculo es 0.5 más 1 por 27 entre 4 menos 0 entre 9 por 100 nos va a dar igual a 75.5. Entonces el cuartil 1 va a ser 75.5. Ahora el cuartil 2 dice calcula el primero, el segundo también. Entonces segundo cuartil, M va a ser 2 porque es el segundo cuartil. La sumatoria de frecuencias sigma mayúscula es 27. Nos va a dar 2 por 27 entre 4 va a dar 13.5. Entonces 13.5, la posterior, tiene que ser la posterior, pero no debe ser un valor mayor. Entonces es 21. Aquí se va a ubicar aquí, por tanto. Entonces, su frecuencia va a ser 8. Su frecuencia acumulada anterior, la 13. Aquí es 13.5, la anterior es 13. Y límite inferior va a ser 200.5. La diferencia nuevamente es 100. Pues de 200.5 a 300.5, pues es 100 la diferencia, ¿no? Entonces, continuando con el ejercicio. Es 200.5 más 2 por 27 entre 4 menos 13 entre 8. Por 100 nos va a dar igual a 206.75. Entonces aquí va a estar el cuartil número 2, 206.75. Dice el siguiente, calcula el tercer cuartil. Entonces M va a ser 3. M va a ser el número 3. 3 por 27 entre 4, 20.25. Entonces va a estar nuevamente en 21. La frecuencia va a ser 8. Frecuencia acumulada anterior 13. M va a ser 3 y la diferencia es 100. Y pues haciéndolo, pues obviamente nos va a dar 291.1.
Límite inferior, aquí iría el 200.5, aquí esta parte que es 20.25. Frecuencia acumulada anterior es 13. Frecuencias es 8. Y por 100 va a dar 291.1. Y la siguiente que tenemos es quintiles. Los quintiles se dividen en 5 partes. Cada una de las partes representa el 20% del total. Así podemos tener el 20%, 40%, 60% y 80%. La ecuación para obtenerla es, y aquí la tenemos. Básicamente las literales van a significar exactamente lo mismo, pero con quintiles. Y el quintil en M puede ser 1, 2, 3, 4 y 5. Significado de los literales en quintil. Lib es límite inferior verdadero de la clase quintílica que se va a determinar. M, posición del quintil. Para la primera m igual a 1, para la segunda m igual a 2, para la tercera m igual a 3 y cuarta m igual a 5. Aquí lo tenemos. M puede ser hasta 4. Y frecuencia acumulada anterior a la clase quintílica. Y la frecuencia absoluta del quintil. Y posteriormente el intervalo de clase. Dice calcular el segundo quintil. Vamos a multiplicar, aquí está, la m es 2 por 27 entre 5, 10.8. Y el 10.8 aquí está, sigue el 13, entonces su frecuencia va a ser 4. Su frecuencia acumulada anterior va a ser 9. 100.5 su límite inferior. Y la diferencia es 100. De todos, la diferencia es 100, si se pueden fijar. Aquí es 100.5 más 2 por 27 entre 5 menos 9 entre 4 por 100. Va a dar igual a 145.5 el quintil número 2. Y aquí si quisiéramos calcular el quintil 3, pues sería m va a ser 3 por 27 entre 5, 16.2. Aquí entonces la frecuencia va a ser 8. Aquí lo tenemos, frecuencia 8. La frecuencia acumulada va a ser 13, porque aquí es 16.2, entonces el 21 es en la que está la frecuencia absoluta, que está, frecuencia absoluta 8. La anterior es 13. Límite inferior 200.5. Y ya resolviéndolo es 200.5 más 16.2 que está aquí menos 13 entre 8 por 100 igual a 240.5. $240.5. Y aquí tenemos el cuarto quintil. Nada más lo voy a poner para que lo aprecien, pero me voy a saltar ya a los deciles para ver. Bueno, vamos a hacerlo. Calcular el cuarto quintil para la tabla que se muestra. M va a ser 4, la frecuencia, la sumatoria de frecuencias, o sea, la sumatoria de esto es 27, 4 por 27 entre 5 igual a 21.6. 21.6, entonces estaría aquí, sería límite inferior 300.5, frecuencia absoluta 2, aquí está. La diferencia nuevamente 100, frecuencia acumulada anterior va a ser 21. Y resolviéndolo o sustituyendo los datos, aquí va a ser 300.5, 21.6, menos 21 entre 2 por 100, va a dar 330.5. El cuarto quintil. Luego tenemos la fórmula de deciles. Aquí ya no muestro qué significa cada letra porque básicamente, porque básicamente significa lo mismo. Los deciles o decilas dividen los datos en 10 partes iguales. Así podemos calcular el 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90%. Y se calcula mediante la siguiente ecuación. Calcula el séptimo decil. Entonces el valor de m va a ser 7. 7 por 27 entre 10.
va a dar 18.9. 18.9, entonces vamos a ubicar aquí la frecuencia absoluta. Sí, la frecuencia absoluta va a ser 8. La frecuencia acumulada anterior es 13. El límite inferior 200.5. La diferencia es 100. Y la frecuencia acumulada anterior es 13. Entonces va a ser 200.5 más 18.9 menos 13 entre 8 por 100 va a ser igual a 274.25. Y pues continuando con el ejercicio, vámonos a percentiles. Los percentiles son los 99 valores que dividen la serie de datos en 100 partes iguales. Los percentiles dan los valores correspondientes al 1%, al 2%, hasta el 99% de los datos, ¿no? Aquí tenemos la fórmula, nuevamente les comentaba, significa lo mismo, solo que la diferencia es que aquí se divide entre 100 entre 100. Y ahora sí vamos a ver el ejemplo. Dice, calcula el percentil 90. M va a ser 90. Se pone 90 por 27 entre 100, 24.3. Entonces aquí ponemos que aquí va a estar la frecuencia acumulada y tenemos una frecuencia de 1. La diferencia va a ser 100. La frecuencia acumulada anterior va a ser 24. Y tenemos si nos da 24.3 sería la frecuencia absoluta acumulada, en 25. La frecuencia absoluta va a ser 1. La diferencia va a ser 100. Aquí va a estar el 24, que es la frecuencia acumulada anterior. Y pues ya se puede resolver el ejercicio. Aquí es 500.5 más 90 por 27 entre 100 menos 24, que es la frecuencia acumulada anterior, entre 1, que es la frecuencia, por 100, 530.5. Y ese sería nuestro último ejemplo de este ejercicio. Básicamente entonces vimos las medidas de posición, cuartiles, quintiles y deciles. Y pues, por ejemplo, pues sabemos que las medidas de posición son muy importantes. Son valores que sintetizan una distribución de datos y que indican la posición de un valor o de un conjunto de valores dentro de dicha distribución. Y pues podemos decir que los cuartiles son los valores que dividen la distribución en 4 partes iguales, y los percentiles ahora sí que son los valores que indican el porcentaje de valores que se encuentran por debajo de ellos. Entonces pues es un tema muy importante. Gracias.